Bueno, vamos a hablar un poco sobre la salvación, pero queremos hablar sobre el crecimiento cristiano. Y me fue pedido para hablar sobre eso, el crecimiento cristiano, que tiene que ver con un aspecto de nuestra salvación. Y hoy queremos ver un poco sobre eso. Vamos a ver aquí. Entonces voy a compartir. Aquí vamos a ver aquí este PowerPoint. Y entonces aquí tenemos una explicación ahí sobre tres tiempos de la salvación. En primer lugar, sabemos que nosotros fuimos los cristianos que tienen a Jesús como su Señor y Salvador, fueran justificados. Entonces tenemos en primer lugar una experiencia pasada, o sea que eso ya pasó en nuestras vidas. Y a eso entonces la Biblia llama de justificación. Dios justifica, declara no culpable a aquellas personas que aceptan a Cristo como su Salvador y aceptan su muerte en su lugar, en la cruz. Y entonces podemos definir eso. La característica sería una liberación de la punición, del castigo del pecado. Una referencia bíblica para eso tenemos en Romanos 5:21, que dice: a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces sabemos de eso y hablamos mucho sobre el tercer aspecto, que es nuestra glorificación. A veces no usamos este término, pero hablamos sobre el cielo, la vida eterna y todo eso. Y sabemos que en términos de glorificación, esto podemos definir como una liberación de la presencia del pecado. O sea que en el cielo no hay pecado, no hay tentación, no hay problema ninguno, no vamos a tener una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, sino que vamos a estar con una naturaleza, solamente la nueva naturaleza en Cristo vamos a tener. Y entonces podemos decir ahí, también en Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó también los justificó. Otra vez ahí está la justificación. Y a los que justificó también glorificó. Pero ahí estamos notando que hay un espacio ahí, hay algo que está faltando ahí, ¿verdad? Y es nuestra experiencia presente. O sea, ¿qué hacemos una vez que fuimos justificados? Que bueno, gracias a Dios, tenemos la certeza de que vamos a estar con Cristo por toda la eternidad, pero no estamos allá todavía, no estamos en el cielo, no estamos en su presencia gloriosa todavía. Entonces estamos aquí en esta tierra y tenemos que vivir a una vida santificada, separada del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es como nos dijo una vez, estaba en una conferencia de pastores en el Amazonas, no ahí cerca del río Amazonas, pero un otro afluente, pero muchos ríos ahí en esta región. Y este pastor dijo: mira, aquí usamos los barcos, usamos la navegación ahí para llegar a los lugares, porque no hay calles, no hay avenidas ni nada. Y entonces lo malo no es que el barco esté en el agua. El problema es cuando el agua entra en el barco. Y entonces nosotros estamos en el mundo. El problema es cuando el mundo, con sus valores y todo eso, entran
en la vida del cristiano. Entonces estamos aquí, tenemos una realidad aquí que tenemos que vivir y hasta llegar al cielo, entonces tenemos que, hay cosas que Dios espera de nosotros, espera que no vivamos en pecado, que no hagamos una serie de cosas malas, que tengamos una buena actitud, etcétera, pero que estemos separados del mundo en el sentido de los valores del mundo y todo eso. Y podemos decir entonces que la característica de la santificación, que es un proceso continuo, no es como la justificación que es una ocurrencia única. La santificación es un proceso y cada día Jesús dijo que los que quieren seguir a Él tienen que a cada día tomar su cruz y entonces la idea es que tenemos que morir para nuestras pasiones, nuestros deseos buenos y malos. Tenemos que simplemente rendirnos a Cristo a cada día. Es un proceso, pero en este proceso la característica es que es una liberación del poder del pecado. Entonces la justificación, liberación de la punición del pecado, justificación, la liberación del poder del pecado, glorificación, la liberación de la presencia del pecado. Pero ahí estamos ahí en el medio del camino. Vamos a ver Romanos 6, 22, esta referencia bíblica, que dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, vea cómo los tres tiempos de la salvación, pasado, presente y futuro, están realmente conectados. Ahí, a veces cuando Pablo habla de uno, él menciona el otro. La justificación, la glorificación, libertos del pecado, la santificación. Y entonces, y la vida eterna, que ya nos lleva a este futuro glorioso. Bueno, entonces queremos mencionar otra vez qué queremos enfatizar hoy, es el crecimiento cristiano. Y tenemos entonces este aspecto, tenemos el crecimiento cristiano, tiene todo que ver con la santificación, este proceso en que todo cristiano está metido. Estamos ahí, es una realidad, es un proceso. Vamos a ver dos versos ahí que hablan sobre este proceso de la salvación y que nos va a ayudar a entender un poco mejor, porque a veces algunos leen Filipenses 2:12, la segunda parte, que dice, lleven a cabo o desarrollen su salvación con temor y temblor. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de la justificación? No. ¿Está hablando sobre la glorificación? No. Está hablando sobre el proceso de la santificación, que es el segundo, podemos decir, el segundo tiempo ahí, que es el presente, esta realidad. Entonces, ahí ahora hace sentido este verso cuando entendemos que cuando él dice eso, cuando Pablo dice a los filipenses que lleven a cabo, desarrollen su salvación, no podemos desarrollar o hacer nada más en cuanto a la justificación, pero sí en términos de la santificación. Y Primera de Pedro 2:2 dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Entonces estamos hablando sobre crecer en nuestra vida cristiana, que significa crecer en nuestra salvación, pero no en el aspecto, otra vez,
de la justificación ni glorificación, porque esto ya está garantizado, ya está hecho. Y sí, en términos de nuestra vida diaria, de este proceso de santificación. Y entonces, por fin, queremos mencionar ahí 2 de Pedro 1, de 3 a 11, que nos habla también de este aspecto que es como que construimos sobre la justificación con la santificación. O sea, debe de ser como que un resultado natural, o mejor, sobrenatural, porque es Dios que lo hace, pero tiene nuestra participación, pero es una continuación. Es como que una vez que somos justificados, bueno, ahora ya entramos en un proceso de crecimiento, de santificación, de pasar a ser cada vez más y más parecidos con nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Esta es la meta, este es el blanco, esto es nuestro objetivo, ser cada vez más como Él y prepararnos para, Pablo dice muchas veces que tenemos que prepararnos para nuestro encuentro con Él y la vida eterna. Bueno, entonces vamos a ver, abran sus Biblias ahí en 2 de Pedro 1, de 3 a 11, que dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Entonces Dios nos suple, Dios nos da todo lo que necesitamos. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros, o sea que tenemos la naturaleza divina y Dios nos ha dado recursos para vivir esta vida santificada en este proceso de crecimiento. Precisamente por eso, esfuércense por añadir o poniendo toda diligencia. Es otra versión. Entonces tenemos que hacer nuestra parte en eso en términos de esforzarnos para añadir a su fe. Por la fe somos justificados por la gracia de Dios. Ok, muy bien, pero ahora entonces tenemos que añadir a eso ¿qué? Virtud. A virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios o piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles y improductivos, o sea, sin fruto. En cambio, el que no las tiene, el creyente que no crece, que no se esfuerza por añadir a su justificación, a su fe, no las tiene, es tan corto de vista que ya ni ve, o sea, es como ciego espiritual y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. O sea, estamos hablando aquí sobre un cristiano salvo, salvado, que tiene la salvación, fue justificado, fue limpiado de sus antiguos pecados, pero no está creciendo, necesita crecer. Por lo tanto, hermanos, esfuércense, otra vez lo dice, más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Ahora, los que tienen eso, los que están haciendo eso, los que están creciendo, mira lo que dice, si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y
podemos decir aquí cuando él dice no caerán jamás, no quiere decir que jamás van a pecar o todo eso, o fallar en nada, pero es como un evangelista de muchos años pasados dijo que el cristiano es como una persona que está en un gran barco y este barco está en la mar y él puede caer ahí en el barco, pero no cae dentro de la mar. O sea que el hecho es que el cristiano verdadero, si cae, él va a confesar sus pecados rápidamente y abandonarlos y vivir para Dios. Pero no va a caer jamás si hace todo eso en ese sentido, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O de otra versión, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. O sea que cuando crecemos en Cristo, entonces vamos a poder realmente tener como que unas buenas venidas cuando llegamos en el cielo con mucha alegría y celebración, y no llegar ahí, oh, estoy aquí, pero qué pena que no crecí en Cristo, no hice mi parte, no di ni un fruto, no hice nada. No. Queremos llegar ahí y tener esta amplia y generosa entrada. Y si crecemos en Cristo, entonces hay mucho que realmente esto va a afectar no solo nuestro carácter, nuestra vida, nuestra actitud y nuestro desempeño, todo lo que hacemos, sino que va a afectar los que están a nuestro alrededor y va a ser de bendición para nosotros y bendición para otros. Pero no sé si notaron que hablamos ahí sobre que tenemos que añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, y no hablamos sobre cada uno de esos. Es que no tenemos mucho tiempo ahora para esto. Sería todo un estudio, y es un estudio muy interesante entender qué significan estos términos y por qué son tan importantes estos valores del reino en nuestras vidas. No podemos hacer eso ahora, pero cada uno debería estudiar ahí qué significan estas virtudes y realmente aplicarlas a su vida, porque sabemos que tenemos que continuar a crecer y mantenernos fieles a Dios hasta que nos llame a su presencia.